Número 32. Ya lo tenemos. Vamos a leer para la gloria del Señor. Y quiero que leamos el versículo 3 y el versículo 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Amén. Padre, una vez más en esta mañana estamos delante de tu maravillosa y santa presencia, Señor. Y una vez más, Señor, queremos exaltar y glorificar tu nombre, oh Dios, y darte a ti todo honor, toda gloria y toda honra a través, Señor, de la exposición de tu palabra. De antemano, muchas gracias, Dios mío, por la oportunidad que me das en esta mañana de ser el portavoz de tu palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que tú hace ya varios días, Padre, me has hablado a través de ella, oh Dios. Y que no solamente me has hablado a mí, Señor, sino también quieres que transmitirla a tu pueblo, Señor, a este remanente, Padre Santo. Y que tu deseo y que tu anhelo, Padre, es que vivamos, Señor, es que no hagamos caso omiso a tu llamado, a tu exhortación. Y tu deseo y tu anhelo es que vivamos como un verdadero pueblo de Dios, un pueblo santo y puro. Que no pongamos en poco tu palabra, Señor, sino que realmente valoremos lo que tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, Dios. Tú deseas, si quieres inquietarnos, Dios mío, tú quieres llegar a lo más profundo de nuestro corazón y examinarnos, Señor. Y tú has examinado nuestros corazones, oh Dios, y ¿quién más que tú para saber qué es lo que hay allí, Señor? Y tú has visto, Señor, que hay cosas, Dios mío, hay cosas que realmente, Señor, no hemos traído a consideración delante de ti, Padre, y que nos han llevado, Padre, a tener una vida espiritual en decadencia, relajado, Dios mío, y tú no quieres eso, Padre. Tú quieres un pueblo con un corazón avivado. Tú quieres un pueblo que te ame, Señor, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Ese es tu deseo y tu anhelo, Padre. Yo te ruego y te pido, Padre, que este mensaje, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Dios mío, y que tu Santo Espíritu nos convenza de justicia, juicio y de pecado, Dios mío. Y nos ayude, Dios mío, a vivir tu palabra, Señor, como tú nos enseñas allí en el libro de Juan, donde expresa tu palabra, que el que me ama es el que ama mi palabra y la vive y la guarda, Señor. Te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Padre. Toma mi mente, toma mis emociones, mis sentimientos, oh Dios. Y que seas tú a través de mi vida, Señor, transmitiendo tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hace ya creo que 15 días más o menos que Dios me dio la oportunidad de compartir una pequeña introducción acerca de este salmo. Y como les decía, es una palabra que había llegado a mi corazón hace ya varios días, pues hace tiempo atrás, y de pronto no la había ignorado, de pronto no le había parado no le había dado la importancia que se merece, hasta que llegó el día en que Dios tocó y dijo, bueno, o es o no es. Y eso es lo que quiero
transmitir en esta mañana. Todo basado y no saliéndonos de esa línea en que traemos acerca de, como les decía la vez pasada, no saliéndonos de esa línea en la que viene el pastor y en la que viene el hermano Juan Fernando. Recordemos, porque es bueno recordar, porque a veces somos olvidadizos, recordar lo que el pastor nos ha estado enseñando acerca de la iglesia las iglesias de Éfeso, allí en el Apocalipsis. Los problemas que estaban sucediendo, que habían sumergido en esa iglesia, y cómo esa iglesia, en vez de crecer espiritualmente, había decaído al punto de que muchas de esas iglesias hoy no existen o desaparecieron debido a su decaimiento espiritual. Y lo mismo lo que el hermano Juan Fernando nos viene hablando también hace tiempo atrás acerca del libro de lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia, de cómo Pablo de una manera muy triste les decía que se sentía triste de ver cómo ellos se habían desviado, siguiendo un evangelio diferente, aceptando filosofías humanas, pensamientos humanos. Y era la tristeza que había en el corazón de Pablo, de ver cómo esa iglesia por la cual Cristo también pagó en la cruz, había desviado. Y en lo que a mí me corresponde, como les digo, sin salirme de esa línea, vamos a hablar de este salmo y sus acontecimientos. El salmo obviamente está escrito por el rey David, y aquí viene algo importante, y es que el rey David también estaba pasando por una situación difícil. De hecho, muchos de pronto teólogos y eruditos dicen que es una de las historias más tristes de la Biblia, este pasaje y este tiempo en el que vivió David. Y estamos hablando de un hombre, pues todos sabemos quién es el rey David. Estamos hablando de un hombre que escribió una cantidad de salmos, de un hombre que no le importaba salir a danzar, no le importaba lo que pensaran o dijeran de él, porque él todo lo que estaba haciendo lo hacía ¿para quién? Para Dios, porque David amaba a Dios. Y el deseo en el corazón de David era agradar a Dios, servirle a Dios. Y sabemos que David compuso una cantidad de salmos. Y sabemos que David tuvo una cantidad de victorias a través de Dios. Sabemos que David era un hombre que era respaldado por Dios, porque David amaba a Dios. Pero llegó un momento, y David, o sea, todo esto ¿por qué sucede? Porque en el corazón de David había un corazón lleno de ¿qué? De avivamiento. Que a eso es lo que queremos llegar, o a eso es lo que Dios nos quiere llevar, que entendamos realmente, que comprendamos, porque como el pastor ahorita volvió y lo mencionó, y es lo que hemos venido mencionando, o sea, estamos clamando por un avivamiento, ¿sí o no? Amén. Estamos clamando por un avivamiento, deseamos, anhelamos un avivamiento, pero ese avivamiento empieza por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos a un hombre que le cantaba a Dios, que amaba a Dios, que adoraba a Dios, un hombre con un corazón avivado para Dios, lleno de gozo, lleno de paz, pero que llegó un momento de su vida, donde se desubicó, llegó un momento de su vida donde puso en poco la palabra de Dios. Llegó un momento de su vida donde quitó la mirada de Dios. ¿Y qué pasó? Llegó un momento en que ese hombre que tenía un corazón avivado, tuvo un tiempo, un largo tiempo, lo vamos a ver a través de la palabra de Dios, que ya en el corazón de David no estaba ese avivamiento. Lo que había en David, lo que dice el texto, este texto que acabamos de leer, era un gemido, un dolor, una angustia. Ya no era avivamiento, era dolor, angustia, ya no había paz, ya no había gozo.
¿Por qué? Porque se desubicó, se dejó desviar. Y podemos preguntarle al texto, bueno, ¿y pero qué fue lo que pasó? Y de seguro que si yo le pregunto a cualquiera de ustedes van a decir qué fue lo que pasó. Sí, fue que David pecó con una mujer y le falló a Dios y todo esto fue lo que sucedió. Y sí, realmente es cierto, o sea, David cometió un error, cometió un pecado grave, un gran error delante del Señor. Pero antes de todo eso, y la Escritura nos dice que David, lo más importante que nos enseña la Escritura es que David puso en poco la palabra de Dios. Pero antes de todas esas cosas hay unos pequeños detalles que es lo que Dios quiere y que Dios me ha enseñado y quiere que enseñarles a cada uno de ustedes en esta mañana. Pequeños detalles, como dice el libro de Cantares, cazando las zorras pequeñas que echan a perder el viñado. Pequeñas cosas que a veces no les prestamos atención, pequeñas cosas que con el correr del tiempo se pierden, pequeñas cosas que con el correr del tiempo se vuelven cosas inmensas y nos llevan a dañarnos, a desubicarnos, a perder el rumbo. Eso fue lo que pasó con el rey David. Para eso quiero que vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 11. Que es allí realmente donde vamos a empezar este estudio. Segunda de Samuel, capítulo 11. Que suene como un subtítulo, como el hermano, para no perder la línea. Pequeñas zorras que dañan todo el viñado. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 11, a partir del versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabab. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era como todas las damas que se encuentran en este lugar, muy hermosas, muy hermosas. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Dejémoslo hasta allí. Vamos a ver pequeños detalles que llevaron a David a tener en poco la palabra de Dios, y que esto lo llevó a cometer actos vergonzosos delante de Dios y delante del pueblo de Israel. Y más adelante vamos a ver todo lo que ocasionó esta situación del rey David, todas las consecuencias que vinieron no solamente para él y su casa, sino para el pueblo de Israel. Vamos a ver lo delicado que es el pecado delante de Dios y la afectación que trae para nuestras vidas, la afectación que trae para nuestro hogar y la afectación que trae para nuestra congregación. Empecemos. Primer detalle pequeño. Dice la Escritura
en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Primer detalle. David no salió a la guerra. Envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. En otra versión dice, y sucedió al caer la tarde que David estaba durmiendo y se levantó. Primer detalle. Dice la escritura que cuando había guerra, ¿qué es lo que tenía que hacer el rey? Salir con su ejército. Salir con su ejército. Pero también dice la escritura que David no salió, que se quedó en casa. Bueno, podríamos decir, no, de pronto David estaba cansado, posiblemente estaba cansado y se quedó durmiendo, descansando. O de pronto podemos decir, no, seguro David subió a almorzar y se quedó dando una pequeña siesta. O podríamos decir, no, fue que llegó el virus y a David le dio el coronavirus, entonces no podía salir a la guerra, estaba enfermo y de pronto infectaba a todos sus consiervos y todos los generales del ejército. Es posible, pero el texto no dice eso. El texto dice que David, el texto es muy claro y dice que David se quedó en su casa, se quedó en Jerusalén, no tenía por qué estar allí, no tenía. Miren, pequeños detalles que vamos analizando, que vamos viendo a través de este texto, que llevaron a David a tener en poco la palabra de Dios. Él no tenía por qué estar allí, él tenía que estar allá en batalla con su pueblo, con su ejército. Y todo esto lo llevó ¿qué? A la ociosidad. Hay un decir que una gente ocupaba la oratorio del diablo, y David en ese momento, pues, si se iba a quedar, al menos debía estar como con la palabra de Dios, como meditando en la palabra, y así si uno no medita en la palabra y su mente se va por otro lado, a trabajar por otro lado, ahí está. Yo a ver, ¿sabes? Entonces, para donde no tenía que ir. ¿Qué podemos observar o de pronto rescatar de este pequeño detalle? David estaba actuando neciamente, estaba desobedeciendo, no estaba haciendo lo que realmente le correspondía. Estaba dando un mal ejemplo, porque él debía de estar allá. ¿Quién está dando mal ejemplo? Al pueblo y a todos los hombres de guerra. Y eso sucede, no solamente sucede con David, sucede con nosotros. Cuando no ocupamos bien el tiempo, cuando no hacemos lo que Dios nos manda a hacer, cuando desobedecemos a Dios, cuando en vez de estar quizás en tiempo, cuando de pronto Dios nos llama para una misión, Dios nos llama para ejercer algo, no sé qué, o Dios nos llama de pronto para que estemos orando, clamando, y nosotros hacemos caso omiso, no hacemos caso, actuamos como necios. Mientras el pueblo de Israel se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, estaba defendiendo su territorio, el rey, ¿qué estaba haciendo? Estaba relajado, durmiendo, haciendo lo que no tenía que hacer, lo que no debía hacer.
Mire, hermanos, detalles que nos desubican, que nos van llevando a hacer cosas, a desobedecer a Dios. Vamos por un momento al libro de Efesios capítulo 5. Libro de Efesios capítulo 5. Efesios. Capítulo 5, versículo 15. Espérame un segundito. Sí, vamos a leerlo desde el versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. ¿Lo tenemos? Efesios 5, 15. Amén. Dice así la palabra de Dios. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo estaba actuando o caminando David? Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tiempos estaba viviendo el tiempo de Israel? Tiempos de guerra. Tiempos de guerra. Pregunta, ¿qué tiempos estamos viviendo hoy? ¿Qué tiempos estamos viviendo hoy? No sé si ustedes ven noticias. A muchos no les gusta ver noticias. Pero a veces es necesario para mirar cómo se está moviendo el mundo y mirarlo a través de la palabra de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta o han visto todo eso que se está moviendo en el Medio Oriente, todo eso que se está viviendo en Asia, todo lo que se está moviendo, todo lo que se está moviendo en China, en Corea del Norte, todo lo que estamos viviendo en Ucrania y en la guerra en Ucrania y Rusia, todo lo que se está moviendo a través de todo esto. No sé si ustedes han visto los movimientos de todos esos presidentes, unos van para acá, otros van para allá. No sé si han escuchado rumores de guerra, donde ya China quiere apoderarse de una isla, se me escapa en este momento, ya alguien de Taiwán. Y ya hay movimientos de tanques y aviones de guerra. No sé si se han dado cuenta que es Corea, una de las Coreas, no me acuerdo bien en este momento, creo que es del norte, que es una potencia mundial en cuanto a armamentos, que también tiene sus dificultades con Estados Unidos y que también está haciendo ensayos, y esto tiene el armado no solamente a Estados Unidos, sino a varios países. No sé si ustedes se están dando cuenta de todo eso que se está moviendo por allá. No sé si se están dando cuenta el problema que hay entre Israel y Siria. Son tiempos ¿qué? Malos. Tiempos malos. Y nosotros somos llamados ¿a qué? A quedarnos quietos. Sí, sabemos que eso se tiene que dar. Sí, sabemos que por mucho que oremos o que ayunemos, eso no lo podemos detener, porque eso se tiene que dar. Pero aún en medio de todas estas situaciones, sí debemos de estar como pueblo de Dios, debemos estar orando, clamando. ¿Por qué? Porque allí en esas regiones, en esos países, hay cantidades de hermanos, hay cantidades de misioneros, llevando el mensaje y la palabra de Dios, que necesitan de nuestras oraciones, que necesitan de nuestro apoyo. Necesitan nuestro apoyo. ¿Y cómo podemos ayudarlos? Orando, clamando por ellos a nuestro Dios, para que cada día les dé más fortaleza, les dé más valor de llevar la palabra, para que Dios los guarde, para que Dios los proteja. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Qué
estamos haciendo con ese tiempo que Dios nos da para que lo utilicemos en Él? Dios da tiempo para todo, así como sacamos tiempo para ir al trabajo, para alimentarnos, de pronto para descansar, porque obviamente debemos descansar, pero Dios también nos da tiempo para sacar un buen tiempo en su presencia, en la oración, en el estudio de su palabra. No lo hacemos. Entonces, ¿cómo pretendemos tener un corazón avivado para Dios? ¿Cómo pretendemos que haya un avivamiento en la congregación, en la iglesia? Si no estamos pagando nosotros un precio, sabemos, el precio más grande ya lo pagó Cristo. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestro tiempo? ¿Qué del tiempo mío con el Señor? Pero si hay tiempo para pegarnos a ver fútbol, 90 minutos, 1 hora, 2 horas. Pero si hay tiempo para llegar y coger el celular y pegarnos de un celular todo un santo día viendo. Para eso sí hay tiempo, hermanos. Pequeños detalles que nos van desubicando, que nos van desviando de los propósitos de Dios. No nos digamos mentiras, hermanos. ¿Puede haber un corazón avivado para Dios así, de esa forma? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Creemos que solamente con venir el domingo a la congregación, con eso basta, o con escuchar el culto virtual los miércoles y los viernes, ya cumplí, ya con eso tengo. No. Hay pequeños detalles que nos desvían, que nos desubican, que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan estar donde Dios quiere que estemos. David no estaba donde Dios quería que estuviera. No estaba aprovechando el tiempo. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Sabemos cuál es la voluntad de Dios o no sabemos? Sabemos. Pero no solamente actuamos de una forma necia, sino que actuamos de una forma insensata. Permíteme, yo le doy las características de una persona insensata. Lo tengo por acá. Una persona insensata dice así: David estaba actuando como un hombre insensato. ¿Qué es insensatez? La ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, actuar sin madurez, reflexión y cordura. Es una persona inmadura, insensata. Actuar sin madurez. O sea, nuestra madurez espiritual nos debe llevar a ¿qué? A actuar correctamente conforme a las Escrituras, conforme al llamado de Dios. David estaba actuando de una forma insensata, necio, sin cordura, porque estaba haciendo lo que no debía hacer. ¿Sí ve cómo a través de pequeños detalles David se fue desubicando, se fue desviando? Los tiempos eran malos. David conocía la voluntad de Dios, ¿o no? Obvio, conocía la voluntad de Dios. El texto nos acaba de decir: si no entendíos cuál sea la voluntad de Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu.
Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué primer detalle vemos en la vida del rey David? ¿A qué lo llevó? A desubicarse, a desviarse. Estaba actuando de una forma necia, insensata. Necia, insensata. Estaba como el comercial de la vivienda, en el lugar equivocado. En el lugar equivocado. Y muchos de nosotros no estamos en el lugar equivocado en ese momento, estamos en la congregación, en la casa del Señor. Pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Vuelvo y lo digo, mis hermanos. Nosotros, en este caso el pastor, pero ya lo dije una vez y vuelvo y lo repito, puede meterse en ayuno, 8, 15, 20 días. Puede, no sé, orar demasiado por ese avivamiento, que Él lo desea y que lo deseamos. Pero si en nosotros, y Dios, obviamente, ¿hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Dios puede tocarnos y hacer algo, como decía el pastor. Él empieza y se mete en oración, en ayuno, y entonces Dios hace algo. No quieren a las buenas, entonces es de las malas. Persecución, como decía el pastor ahora. A veces Dios tiene que tocarnos de alguna manera. De alguna manera Dios tiene que obrar en nuestras vidas para que realmente entendamos, reaccionemos, reflexionemos, para que realmente despertemos de ese letargo en el que estamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios en nuestras vidas? Volvamos al texto. ¿En dónde estamos? Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 11. Primer detalle. La necedad y la insensatez de David. Segundo detalle. Sigamos leyendo. Versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, la tomó y vino a él y durmió con ella. Dejémoslo hasta allí. Miren, qué mujer tan difícil, Betsabé. ¿No es cierto? No le podían negar al rey. Qué mujer tan difícil, tan complicada. Yo me pregunto, esta mujer, ¿por qué, si el rey la mandó a llamar, por qué no fue y le dijo, porque al menos le dijo, mira, yo soy esposa de uno de tus consiervos, de uno de tus generales, yo soy esposa de Urías, yo tengo esposo, yo no puedo hacer eso? Pues al menos decir algo. El texto no nos dice nada, simplemente dice que ella qué hizo, ella fue. Yo me pregunto, qué mujer tan difícil, tan difícil. Mire, eso es un detalle muy importante. Eso es un detalle muy importante, es un detalle que tenemos que mirarlo y analizarlo muy bien. Muy bien. Porque mire, lastimosamente, eso sucede hoy en día. Mujeres y hombres tan fáciles, mujeres y hombres que salen a la calle, mujeres casadas. Betsabé era casada tenía su esposo. Mujeres que salen a la calle, mujeres casadas, y eso sí que se ve hoy en día.
mujeres que salen a la calle o en el trabajo y tal cosa y empiezan de pronto a coquetearlas. Lo mismo pasa con los hombres. Yo salgo a la calle y soy un hombre irresistible. Y de pronto llega alguien y empieza a decirle, a coquetearla, a decirle algo. Empieza a coquetearla. O muchas veces empiezan a enviarles detallitos, compañeros de trabajo. Aún en la misma iglesia. ¿Y qué pasa? A la esposa o al esposo se le olvida que tienen una esposa o que tiene un esposo. Y ya empieza con el coqueteíto y empieza a frecuentar los lugares por donde la están coqueteando, o empieza con la salidera, empieza una cantidad de situaciones. Empiezan a contemplar esta situación. En el tiempo que llevo en el cristianismo he visto niñas, mujeres casadas, que a través de estas situaciones han caído en adulterio, han dañado los hogares, han dañado ministerios. Había una niña que llegó, una niña enamorada de Dios, una niña con una voz maravillosa, una niña que empezaba a cantar y se sentía la presencia de Dios. Y llegó un momento en que llegó un hombre, un joven a la congregación y empezó a coquetearla, a decirle cosas, a hablarle al oído. ¿Y qué pasó? Ella, en vez de pararse firme, en vez de tomar decisiones, en vez de seguir por donde iba, empezó a escuchar y a coquetear. ¿Y qué pasó? Llegó el momento en que cayó. ¿Dónde está esa niña hoy? Hoy yo me doy cuenta, hoy está en el mundo. ¿Cuántos hogares destruidos? Hogares destruidos, ministerios destruidos. Sí, pastor. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener cuidado es terminar alegorizando el texto. No podríamos decir que Betsabé era una mujer fácil, comparándola a nuestro tiempo o comparándola con ejemplos de nuestro tiempo. Para poder determinar qué fue lo que pasó, por qué Betsabé no se levantó, por qué no dijo nada, lo que hay que hacer es entender cuál era el contexto en ese momento del papel de la mujer o cómo tenían a la mujer dentro del pueblo de Dios. Porque realmente decir que Betsabé le coqueteó a David sería irnos a un terreno que no es correcto, porque el texto no lo dice. Y yo tampoco puedo imaginarme, de acuerdo a mi propio criterio, yo no puedo imaginar que ella era fácil o que le estaba coqueteando a David, porque él la llamó y ella llegó delante de él. Porque obviamente, como decía mi esposa ahora, una de las cosas que debemos tener presente es que David era el rey. Ningún súbdito de David, ninguno, por ser el rey, podía negarse a estar o presentarse delante del rey. Entonces, ya de ahí en adelante, lo que haya sucedido, nosotros no podemos alegorizar o decir algo que el texto no lo dice, queriendo pues entender de que personalmente yo lo veo más como una especie de violación, más que pensar en que fue una mujer fácil y se dejó llevar como oveja al matadero, porque recordemos que de todas maneras, aún en el pueblo de Israel, la mujer tenía un lugar dentro del pueblo, que no era un lugar de preeminencia, sino que era una mujer, una persona que debía sujetarse a su esposo o a sus autoridades. Entonces David se aprovechó de su autoridad,
de esta mujer, y yo lo vería más como una violación de parte de David como rey, que por eso es que Dios cuando manda a Natán, Dios estaba enojado con David, estaba totalmente enojado. Entonces hay que tener cuidado de no decir que Betsabé fue fácil y que fue y le coqueteó y toda la cosa, porque realmente no es lo que sucede en el texto. Pues por eso quería aclarar en cuanto a eso. Aún podría ser más fácil interpretar que quizá ella pudo haber tenido por su propia vida donde se hubiera negado, porque de acuerdo al contexto histórico, el mandato del rey era ley, exactamente. Si el rey mandaba llamar, no se podía negar. No se podía negar, no se podía resistir, porque su vida podía correr en peligro. Okay. Por eso es que ahora dicen que cuando uno se va a casar, que tiene que acostarse con el pastor. Parecido a eso. Sí, por ahí. Por eso yo me se va a casar con el pastor. Bueno, gracias al pastor por su soporte, pero realmente no recuerdo en qué momento dije yo que Betsabé estaba coqueteando al rey. Simplemente, Sí, ahorita, bueno, cuando entonces, hiciste la comparación. simplemente dije que, porque de hecho el que estaba coqueteando era David, no Betsabé. Lo único que yo dije es que Betsabé fue al rey y dije yo que no se resistió, que yo hacía una pregunta tan fácil, pero no que estaba coqueteando. Una pequeña aclaración en cuanto a lo que digo de que de pronto lo veo como una violación. O sea, violación no es que él cogió a la fuerza y la obligó, no. Pero de todas maneras es violación en el sentido desde que desde su autoridad se aprovechó de su lugar como autoridad para que ella no se negara ante su capricho, ante su deseo. Entonces, desde esa perspectiva es que lo veo como un tipo de violación. No que sea esa violación que cogió como pasó con el hijo de él que violó a su propia hermana, Absalón, que cogió a Tamar, y eso sí a la fuerza y la violó. Aquí vemos que Betsabé él no la está forzando, pero de todas maneras es el rey. Temo por mi vida, y no solamente mi vida, sino la vida del esposo, porque obviamente como Urias era jefe del ejército, entonces ¿qué podía hacer David si ella se negaba? Entonces, como en ese sentido es que digo violación, para que no entendamos, entonces la violó, entonces el pastor dijo que la violó, entonces la violó. ¿Y cuál es nuestra imaginación de violación? Forzar a una persona. Pero en este caso es como una especie de violación en el sentido de que su posición de autoridad se aprovechó de eso, se aprovechó prácticamente de ella y su posición. Perfecto. Sigamos entonces con el texto. Entonces, como venía diciendo David, y yo, otra pregunta que yo me hacía, ¿acaso David no tenía ya esposas? Por eso lo que Natán va y le dice a él, el de la ovejita, que tenía antes, él hace la comparación. ¿Acaso no estaba Mical, Abigail, Ahinoam? Tenían. ¿Qué pasó entonces con David? ¿Qué había en el corazón de David? Corazón carnal. Pero en ese momento él tenía la mente de preocuparse. Corazón carnal. David era un hombre muy lujurioso. Y todo esto lo llevó a esta situación. Todo esto lo llevó a esta situación. ¿Por qué? Porque había lujuria en su corazón. ¿Por qué? Porque a David no lo saciaba una sola mujer. Hoy una, mañana otra, pasado mañana otra. Que esa es una característica de una persona lujuriosa. No se sacia, es insaciable. Es insaciable. No se sacia con ninguna mujer. Sí, pastor. Aquí mi esposa me muestra un texto en el capítulo 12, versículo 7. Capítulo 12, versículos 7 y 8. En lo que dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. O sea, si él hubiera pedido a Dios otra mujer, Dios se la hubiera dado. Pero porque tenía en poco, como tú decías, en poco la palabra de Dios, y prefirió más bien tomar a la fuerza a una mujer que no era de él. Ahí está muy claro. Amén. Gracias por el aporte. ¿Qué había en el corazón de David? Corazón carnal, un corazón que se había desviado, un corazón que estaba tomando a la fuerza lo que no le correspondía, un corazón necio, un corazón insensato. Y todo esto lo llevó ¿a qué? A tener en cuenta, a no tener en cuenta la palabra de Dios. La palabra de Dios. Qué pena, yo quiero hacer una pregunta. En el Antiguo Testamento uno puede ver que personas como Jacob, como Salomón y como el rey David, ¿cierto?, tenían varias esposas y eran personas bendecidas por Dios. Pues así lo he visto yo. ¿Por eso en qué momento cambió? Eso era más bien como algo cultural. Sí, eso tenía que ver. Algo cultural. ¿En qué momento cambia el hecho? ¿En qué momento cambió? O yo no sé si Dios, pues porque eso es promiscuidad, ¿cierto? Eso es adulterio. ¿En qué momento, no sé, por qué Dios lo permitió, lo permitía y ahora, no sé, por qué ahora ya no pasa? Bueno, y es bueno que no pase, ¿cierto? Pero ¿por qué se lo permitía a estas personas y ahora? Pero desde que él no le permitió a David, y Salomón fue hijo de David. No, pero David tenía varias mujeres, Salomón Bueno, y entonces Salomón, mire que Salomón tuvo 1000 mujeres, y hasta se alejó de Dios. Incluso estaba hablando de Dios de las mujeres que tenía. Pastor, ¿algún aporte, respuesta? Pues ahorita no, o sea, así cuando cambió, pues uno podría hablar en el Nuevo Testamento, pero realmente desde el principio fue así. O sea, eso no cambió nunca. Que en su providencia Dios dejó que ellos tomaran decisiones equivocadas, pero esas decisiones equivocadas siempre tuvieron sus consecuencias. Porque realmente es más desde el hombre mismo, porque recuerden que la palabra de Dios dice: y se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. Desde el principio Dios estableció hombre y mujer, una sola pareja, sus hijos, etc. Pero ellos mismos, después del pecado, cuando vino el pecado, no era tanto desde Dios sino desde el pecado. El problema es que la pregunta que nosotros hacemos siempre la enfocamos desde Dios. ¿Por qué Dios? No, es ¿por qué el hombre se tomó el atrevimiento sabiendo que Dios ya había establecido una cosa, alguna palabra donde decía que era una pareja nada más, hombre y mujer? ¿Por qué el hombre le tomó el permiso? Por el pecado. No hay otra forma de responder. Ahora, desde Dios siempre el Señor estableció una pareja, hombre y mujer. De hecho, recordemos las palabras de Jesús. Cuando Jesús habló del matrimonio y de la fornicación o del adulterio, ¿qué dijo el Señor? Es que desde el principio no fue así. Aún desde el principio Dios creó hombre y mujer, una pareja, para que ellos dos fueran esposos. Abraham, por la desesperación de la esposa, ¿qué le dijo la esposa a Abraham? Lo llevó a que vaya, acuéstese con mi sierva para que tengamos un hijo y lo llamamos nuestro hijo.
¿Y qué consecuencias trajo eso? Sí, la Exactamente, el mismo Abraham en cierta ocasión no quiso que supieran que él y la esposa, o sea Sara, eran familia. Entonces dijo, pero como el faraón que le dijo, ¿cómo? Si no hubiera sido porque Dios se me apareció en la noche y me dijo que no fuera a tocar la mujer de Abraham, me hubiera metido en un problema. O sea, desde el principio Dios estableció que era una pareja, hombre y mujer, no era hombre y 1000 mujeres, hombre y 100 mujeres, hombre, sino que culturalmente, la cultura oriental, un hombre era dado, por ejemplo, los musulmanes, aún los israelitas, cuando tenían, en esa época, tenían varias mujeres, eran los que eran poderosos, que eran reyes, y que ellos, dentro de su grupo, era gente que tenía dinero. Eso es una forma cultural. Pero desde la perspectiva de Dios, desde el principio fue pareja nada más. Y Jesús lo dejó claro. Desde el principio nunca fue así. Animales, Sí, pastor, eso yo lo tengo claro, pero a mí me inquieta mucho el hecho de que estas personas fueron respaldadas por Dios. Pues fueron bendecidas por Dios, ¿cierto? Pero tuvieron consecuencias. Consecuencias siempre. Por ejemplo, si tú ves las consecuencias de David, Dios le dio mujeres. Dios dijo, bueno, usted toma esas mujeres, tómelas, hágale tranquilo. Pero eso va a traer consecuencias sobre su vida y eso le trajo consecuencias. Porque ellos se fueron contra él, muchas cosas pasaron. Entonces, son temas, como le digo, yo no le tengo una respuesta que digamos, no, está la respuesta perfecta. Lo que puedo decirte en este momento es que desde siempre no fue así. Dios estableció un matrimonio hombre y mujer. Que nosotros los hombres sean los que nos tomemos el permiso por nuestro pecado diferente. Sin embargo, Dios en su providencia, otra vez, no en su voluntad, porque en su voluntad es muy diferente a la providencia. En su voluntad perfecta Él estableció algo, y eso es inamovible. Pero en su providencia, Él deja que el hombre a veces se embarre, nosotros los hombres nos embarremos. Y después tengamos que voltear a Dios. Por ejemplo, Salomón, que dijo, me metí con mujeres y me di cuenta que eso no era el todo. Me metí en una cosa, me metí en la otra y hice mal. O sea, Dios en su providencia deja que el hombre haga y deshaga, pero llega el momento donde el hombre tiene que reconocer a Dios. Y el Señor les bendecía porque a la final el Señor permanece fiel a su promesa, no por quien es uno realmente, sino porque Dios permanece fiel a su promesa. Uno es el que se aparta de ella o se separa de ella o no deja que esa promesa se cumpla. Pero creo que desde esa perspectiva, por eso la bendición de Dios permanecía a pesar de ellos mismos. Y eso que podríamos hablar de bendición hasta una parte. No era todo lo que Dios hubiera querido darle. ¿Por qué? Porque David era la persona que iba a construir el templo, no se lo permitió por su forma de vivir. Entonces, Dios sabe que Dios bendice, porque Él dice, a buenos y a malos Dios bendice. Le da el sol, le da alimento, le da todo. Pero hay otras cosas que ya el Señor dice hasta aquí. ¿Por qué? Por el corazón del hombre. Donde nuestro corazón fue un corazón más sensible al Señor, las cosas serían distintas. Entonces lo que podemos, como para resumirlo, pues lo que acerca de la pregunta de Juliet, podemos de pronto, dentro de lo que poco o mucho que conozco, es que es algo más cultural y que Dios en su permisividad los apoya y los bendice, pero obviamente va a traer consecuencias, porque de hecho ahí en el capítulo 12 donde estamos leyendo ahorita, en el versículo 9 dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Orías eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Dios permitió, pero estaba pecando contra Dios, que tomó una mujer que no le pertenecía a él.
Y esto le trajo graves consecuencias, que más adelante lo vamos a mirar, lo vamos a ver. Entonces, para retomar lo que les estaba comentando acerca de esta situación con David y Betsabé, que les estaba diciendo que poner mucho cuidado, porque ¿qué fue lo que pasó allí? David vio a esta mujer que se estaba bañando, dice el texto, y empezó ¿qué? Y la llamó, empezó a acariciarla en su mente, a pensar, y empezó con el coqueteo hasta el punto que la mandó a traer. La codició. Y esa codicia la llevó a ¿qué? A cabalidad. Y les estaba diciendo que tenemos que tener mucho cuidado porque son situaciones que se presentan cotidianamente. Como les estaba diciendo hace poco, tener mucho cuidado cuando llegan personas de pronto a coquetearnos, a decirnos cosas lindas, a decirnos con halagos. Y esto va para todos, no solamente para los que somos casados, tener mucho cuidado con eso. Porque fácilmente podemos caer. De hecho, la palabra de Dios dice en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 2, el que esté firme, mire que no caiga. Y reitero, ¿cuántas personas, cuántos hogares hoy están destruidos simplemente porque llegó un hombre a la mujer, empezó a decirle cosas bonitas, a sonsacarla y hasta ahí llegó su hogar, hasta ahí llegó todo? Lo mismo hablando en el área espiritual, tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. No debemos de recordar quiénes somos en Dios, quiénes somos en Cristo Jesús, cuál es la voluntad del Señor, cuál ha sido el llamado que Él nos ha hecho. Tener mucho cuidado con eso. Si realmente queremos, deseamos y anhelamos tener un corazón avivado para el Señor, si ese es el deseo y el anhelo que hay en nuestro corazón, debemos tener en cuenta estos pequeños detalles que llevaron a David, a fallarle al Señor, a desubicarlo, que llevaron a David a perder el rumbo, que llevaron a David a cambiar ese gozo, esa paz, ese deleite que tenía en el Señor por un gemido, por dolor, por angustia, porque ya no había ese corazón avivado para Dios. Pequeños detalles que debemos de tener en cuenta en nuestro diario vivir, que debemos de vivir no de una forma necia, no de una forma insensata delante del Señor. Y para terminar, quiero que volvamos ahí al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, Efesios 4, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pregunta: ¿David estaba andando correctamente en ese momento? Él había sido llamado para ejercer y ser rey de Israel, para guiar el pueblo de Dios, y está andando de una forma incorrecta. Versículo 2: con la humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón,
los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad y la verdad. Ahí está claro cómo es que debemos de vivir, cómo es que debemos de comportarnos, si es que realmente de corazón, si anhelamos, si deseamos ese avivamiento, no solamente en la congregación, sino en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana.